En las últimas semanas hemos estado siguiendo en este programa la evolución de la pandemia en Bahía Blanca. Decimos que la segunda ola del coronavirus ya llegó hace un par de semanas y que esta nueva ola es más alta de lo que fue la primera ola. Efectivamente, el 5 de abril se dio un nuevo récord de contagios con 222 casos apenas, y digo apenas porque al día siguiente nos fuimos a 402 casos. De allí la tendencia se mantuvo, tuvimos un pico aún más alto el jueves pasado, el día 15, con 485 casos. Con estos números también vino una mayor demanda del sistema hospitalario. Transitoriamente llegó a ver todas las unidades de terapia intensiva de Bahía Blanca en uso. También en los fallecimientos, ¿no?, que hoy comentábamos cómo se han disparado, ahí también se nota este impacto de la segunda ola en Bahía Blanca. Y este martes nuestra ciudad, el partido, en realidad se retrotrajo a fase 3 del aislamiento, recién 2 semanas después de esta disparada de los contagios que recién mencionábamos. Y bueno, a muchos le queda la duda de si con esto alcanza o si es necesario avanzar con mayores restricciones. Algunos creen que habría que avanzar justamente con la suspensión de clases presenciales, ¿no?, especialmente a la vista de la llegada de la cepa de Manaos a nuestra ciudad. Bueno, sobre todos estos temas vamos a poder conversar ahora con Salvador Giorgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, a quien ahora saludamos. Salvador, ¿cómo estás? Juan Ignacio Guarino te saluda desde el Ágora en Radio Nacional. Hola, muy buenas tardes, Juan, ¿y cómo va? Muy buenas tardes, Salvador, gracias por este tiempo, sé que estás muy ocupado. Te quería consultar, en primer lugar, nosotros recién repasamos el repunte de casos, hablábamos de la llegada de la cepa de Manaos. Te quería preguntar qué información hay en concreto sobre la presencia de esta variante en Bahía Blanca, y la gran pregunta que se hace la gente por estos días, por estas horas, es si hay circulación comunitaria de la cepa de Manaos en Bahía Blanca, y si esa es la explicación, ¿no?, de por qué esta virulencia en la curva de contagios y de mortalidad en los últimos días. Bien, bueno, nosotros encontramos, porque fuimos a buscar y a secuenciar algunas muestras de casos positivos, que nos llamaba la atención la cantidad de casos en muy poco tiempo que nosotros veíamos en las llamadas del CETEC, ¿sí?, del Centro de Telemedicina. Sí. Había varios focos, que uno fue en La Plata, otro fue en Berazategui, otro fue y en la zona oeste del Gran Buenos Aires y en Olavarría. Ajá. Entonces, en esos lugares fuimos a buscar y secuenciamos algunas muestras, y nos dio que, por ejemplo, en La Plata hay un 75% de esas muestras fueron positivas para la variante Manaos. Ajá. Y también hubo casos positivos para la variante Manaos en Olavarría, en todo el oeste del conurbano bonaerense y gran parte de zona sur. Obviamente que aquí en La Plata y todo el AMBA, digamos, ya hay circulación comunitaria de esa cepa, lo cual explica, como decíamos recién, la gran cantidad de casos y la velocidad en el aumento de esos casos. En Olavarría también, sí, se considera que hay que ya esa cepa hay circulación comunitaria. No sabemos del resto de los municipios porque no están secuenciados, pero todo daría a pensar que por la virulencia que tiene esta cepa y por la cantidad de casos que hay en la mayoría de los distritos, podría ser que ya esté circulando también esa variante. Claro, bien. Y desde la perspectiva del ciudadano, y pienso, no, el ciudadano preocupado por la pandemia, que se cuida, ¿no?, porque los irresponsables parece ser que no reaccionan ante estas noticias, pero para el ciudadano que se cuida, que está preocupado, ¿qué es lo que tiene que hacer ante la llegada de la cepa de Manaos? ¿Hay nuevos cuidados que tengamos que tener o simplemente con seguir cuidándonos estamos bien? ¿Cuál es la recomendación específica desde el Ministerio de Salud bonaerense ante la llegada de estas nuevas cepas más contagiosas y más letales también? Bueno, hasta ahora se ha visto que esta cepa es más virulenta, sí, es más contagiosa, ahora no más letal, sí, como lo puede ser otro tipo de variante, que es la variante de la sudafricana. Bien, vale la corrección. Que, sí, digamos, y los cuidados son los mismos, sí, es el mismo virus, digamos, con otra variante, pero se transmite de la misma manera. Y como se transmite de la misma manera, hay que tomar los mismos recaudos, pero quizás profundizarlos aún más, ¿sí? Entonces, obviamente, que esto lo dijo el gobernador, Axel Kicillof, en una de las conferencias de prensa, dijo, si hacíamos lo mismo el año pasado y no nos contagiamos, ahora hay que hacer el doble, y claro, tener el doble de cuidado. Bien. Y una cosa así. Entonces, obviamente, seguir usando el barbijo en todos lados, usar mucho alcohol en gel y frecuentemente lavarse las manos, y lo más importante es el distanciamiento social, quedarse en su
su casa y no transitar por la vía pública, salvo necesidades, digamos, básicas, así como ir al comercio a comprar a la verdulería o ir al supermercadito, digamos, ¿sí? Comercios de barrio. Nosotros tenemos que poner un freno, ¿sí?, a esta suba de contagios, y la única manera de hacer eso es si evitamos la circulación en la vía pública. Bien. Esa sería, o sea, y vos me vas a preguntar, bueno, ¿cómo se hace eso? Y bueno, quizás sí sea poniendo más restricciones de las que hay ahora, porque nosotros creemos que como venimos y lo que hicimos hasta ahora no es suficiente, ¿sí?, para evitar esta suba de casos, porque además tenemos los sistemas de salud, antes del AMBA, tenemos casi un 80% de ocupación de camas. En Bahía Blanca me pasaron hace 2 días, tenían casi un 90%, ese número creo que empezó un poco a bajar. En Bahía Blanca llegó a estar, según el portal del municipio, al 105% porque contabilizaban 2 camas transitorias. Hoy en este momento estamos en el 89%, bueno, 90, digamos, 9 de cada 10. Fue lo que me pasaron a mí ayer de Bahía Blanca. Obviamente nosotros estamos haciendo COES, y que son los comités de emergencia entre secretarios de salud, los directores de los hospitales, directores de revisión sanitaria, autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, ¿sí? Y obviamente también vamos a reforzar, ya lo estamos haciendo, ¿no?, reforzando el sistema de salud con camas de terapia, respiradores. Estamos mandando a todos los municipios que nos soliciten, ¿sí?, para intentar evitar lo máximo posible que las personas, que aquellos que entren en terapia puedan recibir un respirador. Bien. Pero lo más importante es evitar que las personas lleguen a los hospitales, ¿sí? Claro. Así que, o sea, sería evitar los contagios, ¿no?, básicamente, y para eso hay que disminuir la circulación. La circulación en la vía pública, exactamente. Ya te voy a preguntar por la cuestión de las restricciones, pero primero, para tener una imagen de la situación, yo te quería preguntar en términos de circulación del virus y de casos cada 100.000 habitantes, ¿cómo está Bahía Blanca? Y cómo está en relación con el AMBA, ¿no? Porque con el AMBA, con el área metropolitana de Buenos Aires, me parece que hay un gran acuerdo, salvo por ahí algún referente de Juntos por el Cambio, ¿no?, de que la situación es código rojo, alerta roja. ¿Cómo estamos en números de casos cada 100.000 habitantes en el AMBA y cómo estamos en Bahía? Como para tener una magnitud de qué es lo que está pasando en Bahía Blanca. Mira, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 6.000 casos cada 100.000 habitantes. Sí, en el AMBA más o menos igual, son 6.500 cada 100.000. Yo no tengo ahora la incidencia en Bahía Blanca. Sé que ayer estuvieron con, estoy viendo acá, 180 casos, sí, al día de ayer. No sé cuál es la población, digamos, pero 400.000. Está subiendo mucho la incidencia en todo el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos, digamos, hace la primera ola, digamos, ¿no? Allá por agosto, septiembre del 2020, que los casos primero subían en AMBA y luego 2 o 3, 4 semanas después empezaron a subir los casos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso ya no está pasando. Eso está sucediendo todos al mismo momento. Y por eso también que nos preocupa, porque a veces en la primera ola primero se empezó a saturar, o sea, el sistema de salud en el conurbano bonaerense, y luego en el interior podíamos hacer derivaciones, por ejemplo, de Mar del Plata, luego derivamos hacia el AMBA, o al revés, ¿no? Bueno, en este momento están subiendo los casos en toda la provincia de Buenos Aires. El año pasado el porcentaje máximo de saturación fue el 65%, fue el pico máximo al que llegamos. ¿Qué estamos hablando? Bueno, que ahí en Bahía tienen 90%. Digo, pero son números preocupantes. Sí. Y vos me hablabas recién sobre la cuestión de las restricciones. Cuando fue el anuncio, en realidad el anuncio se hace a nivel provincial, pero acá en Bahía Blanca también hubo una conferencia de prensa del intendente Héctor Gay en la que él justamente anunciaba la vuelta a fase 3, en qué consiste, etcétera, pero él hizo muchísimo hincapié en que era una cuestión consensuada. Sin embargo, yo te he escuchado a vos en varios reportajes con medios locales deslizar la posibilidad de volver a fase 3. Hoy mismo lo escuchaba también a Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, que remarcaba esta posibilidad también en entrevista con una radio local. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cuál es el consenso que existe de ustedes desde el Ministerio de Salud de provincia con el municipio? Porque no queda muy claro, después de haber pasado 2 semanas
después de estos números que tuvimos 200, 400 casos, cuando habíamos tenido solamente en 2 ocasiones habíamos llegado a los 180, esto fue un repunte muy rápido, fue muy abrupto, como bien vos decías, no tuvimos que esperar que venga la mancha de aceite como en la primera ola, sino que se nos explotaron los casos de un día para otro. Pasan 2 semanas y se vuelve a fase 3, que yo lo que charlo con la gente y lo que uno palpa en las redes sociales es que sí, que ayuda, pero que por ahí que es una medida un poco falta de esto que es la restricción de movilidad. ¿Dónde está el consenso entre el municipio de Bahía Blanca y el Ministerio de Salud en lo que es la vuelta de fase? Bueno, obviamente el sistema de fases es un sistema dinámico, pero más allá de eso hay muchos intendentes que no han solicitado volver pasar una fase más restrictiva, una fase 2 o con mayores restricciones. Villegas, Chacabuco, Castelli, ¿sí? Zárate, Olavarría también pasó a fases más restrictivas, y obviamente cuenta con todo el apoyo de la provincia, y esto yo le he hablado con el intendente, con Héctor Gay, le dije que si él consideraba que por el sistema de fase te da unos números que tienen que ver con la incidencia diaria, con la velocidad del aumento de los casos, con la saturación del sistema de salud, ¿sí? Y por eso yo le decía, si él ve, y aparte eso se dicta una vez por semana, y todos los martes se anuncia, claro. Pero si veía la necesidad de pasar una fase más restrictiva, que cuente con el total apoyo de la provincia. Nosotros en eso le íbamos a acompañar la medida, íbamos a fortalecer el sistema de salud, digamos, tanto del Hospital Pena como del Hospital Lucero, digamos. Nosotros estamos distribuyendo camas y respiradores a todos los sectores sanitarios. Así que, digamos, en ese sentido cuenta con todo el apoyo nuestro, pero lo que hay que hacer, además de eso, es hacer cumplir la fase en que cada municipio se encuentra. Claro. ¿Qué quiero decir? O sea, si hay una fase muy restrictiva, tiene que las autoridades municipales, me refiero a los policía municipal, las guardias urbanas, o sea, dar cumplimiento de esa fase y ayudar a controlar que esas restricciones se cumplan en los distintos comercios, bares, restaurantes, ¿sí? Porque de nada sirve, digamos, establecer un sistema fase desde aquí, desde el gobierno central, si se quiere, y después que no se cumpla en los territorios. Sí, coincido. Y bueno, antes de venir al programa anunciamos que íbamos a estar en entrevista con vos conversando de estas situaciones, y a mí me mandó también un oyente un mensaje que me dice que en el Parque de Mayo, en unas canchas que construyó el municipio y que entiendo que están en una concesión, se alquilan para hacer fútbol 9. Hay cosas acá en Bahía Blanca que siguen como si no hubiera pasado nada, y preocupa un poco más porque en el verano vimos una gran existencia de fiestas clandestinas, falta de control por parte del municipio, y la respuesta que se encontró fue pedirle a la provincia de Buenos Aires que le habiliten fiestas en el aire libre de hasta 500 personas para desarmar las fiestas clandestinas, lo cual es un disparate en términos epidemiológicos, y esto pasó incluso hasta una semana antes del repunte de contagios. Pero bueno, pareciera de todos modos que no hay mucha voluntad por parte del intendente Gay de retroceder de fase, porque tendría que ver con la cuestión de las clases presenciales, ¿verdad? El pase a fase 2, y que es un punto bastante álgido en este momento entre lo que es el gobierno y Juntos por el Cambio. Yo te quería preguntar en ese contexto, ¿qué sentido tiene mantener las clases presenciales en este contexto que estamos subiéndonos a una nueva ola, y si no es acaso hipotecar el futuro, en el sentido de que podemos tener 1, 2, 3 semanas las aulas abiertas, pero eso después nos va a traer un montón de contagios, de aislamiento y de meses donde no va a poder funcionar la presencialidad escolar? ¿No sería mejor un cierre fuerte como medida de shock para darle un martillazo a esta curva de contagios y transitar una ola más baja? Bueno, te respondo. En principio, quiero desterrar ese mito de que en la escuela es un foco de contagio, ¿sí? Ni la escuela, ni los bares, ni los comercios son focos de contagios en sí, ¿bien? Es que además el sistema de burbujas y los protocolos que se han trabajado, ¿no?, conjuntamente con la Dirección General de Escuela, vienen funcionando. El problema es todo lo que se genera alrededor de la escuela. Sí. Los padres que llegan al colegio, los docentes que se movilizan para ir a la escuela, los auxiliares docentes, ¿sí? Hemos visto acá que los
padres llevan a los chicos al colegio y se quedan hablando en la puerta. Bueno, toda la movilidad, el uso del transporte público para ir al colegio, la movilidad que hay alrededor de la escuela, eso es lo que nosotros queremos evitar. Bien, por eso se decidió en el AMBA, que en ese momento estaba con una gran cantidad de casos, se decidió suspender las clases presenciales y pasar a modalidad virtual. Uh-huh. Eso por un lado, y obviamente, y por otro lado, digamos, nosotros estamos evaluando en cada uno de los distritos, junto con la Dirección General de Escuelas, digamos, si bien nosotros somos la autoridad sanitaria dentro del territorio bonaerense, sí. En materia de educación siempre se está hablando que hay un comité técnico específico que se junta todos los días a través de Zoom, digamos, con la Dirección General de Escuelas para evaluar, ¿sí? Y monitorear cada uno de los distritos. Bien, y por otro lado necesitamos también que la decisión política que vayamos a tomar para decidir fases más restrictivas o de pasar la virtualidad de todas las escuelas en todo el territorio bonaerense está consensuado con los intendentes también. Claro. Porque necesitamos el apoyo, entonces es una mesa de diálogo que estamos teniendo. Hay muchos que ya, como te decía antes, están pasando a una fase 2 porque están viendo ellos mismos que no pueden sostener, y que cuando yo hablo de Olavarría, Villegas, Chacabuco, ¿sí? Son municipios de Juntos por el Cambio, ¿sí? Sí, digamos, sí, no sí, son sí. Castelli, nomás el único. Olavarría, incluso recuerdo el intendente Gali el año pasado que hizo una consulta por Twitter para ver si había que acatar el sistema de fases y tuvo que volver a fase 3 a los pocos días por un rebrote muy, muy grande. Claro, exactamente. Bueno, ahí aparte, ahí en Olavarría fue donde primero, no sé si fue julio del año pasado, en julio-agosto del 2020, fue uno de los primeros brotes grandes que hubo, ¿sí? En el interior. En el interior, al principio de la pandemia, sí. Y ahora medio que se vuelve a repetir, digamos, con la aparición de estas nuevas variantes. Sí. ¿No? Pero lo que quiero dejar en claro es que cualquier medida que nosotros vayamos a tomar, obviamente por la situación epidemiológica, de mayores restricciones, tiene que estar avalada por cada uno de los municipios. Sí, porque de nada sirve tomar una decisión a nivel central si después en el territorio no funciona. Como esto que decía vos recién, de las fiestas clandestinas. Bueno, la verdad que una fiesta de 200, 100 personas de clandestino no tiene nada. Entonces tiene que haber, hay autoridades en el medio que hicieron la vista gorda y dejaron que esa fiesta suceda. Bueno, eso no puede pasar en este momento. Bien, coincido. Y bueno, yendo a la cuestión hospitalaria, yo le quería consultar sobre lo que es la evolución de las camas disponibles. Nosotros por lo menos tenemos un sistema municipal que informa la ocupación de camas y habíamos visto hace un par de semanas, antes de que venga el repunte, que ya había una ocupación alta, pero también de las unidades de terapia intensiva me refiero, pero también habíamos visto que se habían quitado camas del total disponible. Luego también pudimos consultar afortunadamente ese tema con el doctor Pelufo, director del hospital Pena, y él nos contaba que, bueno, que si bien había un pool de unidades de terapia intensiva, se asignaban a patologías COVID o no COVID a partir de las posibilidades, ¿no? Y que, bueno, en este momento se estaban haciendo cirugías, tiene que ver también con el tema de la movilidad y los siniestros, etcétera. Pero ahora, en este momento, el municipio nos informa que tenemos 39 camas de terapia disponibles. Si uno ve lo que fue la primera ola, tuvimos... el techo más o menos que tuvimos fue también 39 unidades de terapia disponible. ¿Qué más capacidad tiene para ampliarse la plaza de UTIs COVID en Bahía Blanca? ¿Hay margen para seguir sumando camas en caso de que se necesite? Porque si uno ve la curva de ocupación es mucho más empinada en esta segunda ola y parece que esta ocupación semiplena nos llega al inicio, en la subida de la ola y no en la retirada como fue en el caso de la primera ola. Mira, nosotros, si pueden ampliar a más camas el Hospital Pena o el Hospital Lucero, nosotros les podemos mandar y bueno, la cama con el respirador, con la bomba de difusión. Uh-huh. Pero también lo que estamos haciendo es adecuar otros lugares serían centros extrahospitalarios con oxigenoterapia para aquellos pacientes que son leves y moderados que se encuentran en los hospitales, poder derivarlos a estos centros y así desocupar las camas que están en los hospitales y que esas camas se puedan usar con un respirador para aquellos pacientes que lo requieran. Yeah. ¿Sí? Entonces, en eso es lo que estamos ahora, ¿sí? Porque, como decís vos, digamos, la capacidad
capacidad física me refiero. En un hospital es limitada, o sea, ya no hay más lugar donde meter más camas de terapia, claro, por más que nosotros podamos mandar. Entonces, esta nueva estrategia es, bueno, adecuamos estos nuevos centros hospitalarios, sí, con camas para pacientes leves y moderados con oxigenoterapia, ¿sí? Y podemos de esa manera reasignar pacientes desde el hospital a estos centros y usar esas camas hospitalarias con respiradores. Esa es un poco la idea. Y ahí estamos hablando estamos haciendo tratativas, ¿viste? Lograr, a ver si podemos en el hospital militar, en de Bahía Blanca, sí, en el hospital naval también ahí de Rosales, y también en un centro municipal, se llama Centro Cono Sur. Bueno, son distintos lugares que estamos intentando acondicionar para que cumplan esta función. Y de esa manera liberar camas en los hospitales, que solamente las camas de los hospitales sean camas con respirador. Bien, bien. La última pregunta, Salvador, y ya te libero, te quería preguntar. Nosotros ahora estamos transitando la segunda ola. La pregunta que es doble es, en primera instancia, si ustedes desde el Ministerio, me imagino que tendrán diferentes proyecciones de cómo puede llegar a evolucionar esta segunda ola, y en ese sentido la primera pregunta tiene que ver para cuándo proyectan que empiece a caer o que llegue al final la segunda ola, y luego si ya está pensado o se predice o se pronostican una tercera ola, porque uno cuando escucha hablar de las situaciones, de la situación en países extranjeros, principalmente en Europa, escucha hablar de tercera o cuarta ola, como que acá venimos un poco más diferido. Creo que eso tiene que ver con esa cuarentena larga y pesada, profunda, esa ASPO que hicimos el año pasado, que ha demorado todo, afortunadamente. Pero ¿estamos ante el peligro de una tercera ola o vamos a vivir una ola larga este año? Y la otra pregunta, y ya redondeo y te dejo que me respondas, es si avanzando con la vacunación tenemos posibilidad de cortar esta tercera ola. Bueno, por un lado depende, como decía, hasta cuándo va a ser esta segunda ola, y bueno, depende cuando tomemos unas medidas más restrictivas, y de eso va a depender básicamente, ¿sí?, de que los casos sigan subiendo y que esta curva siga empinada como viene siendo, o empiece a tomar una forma más amesetada como fue, ¿sí?, durante la primera ola del 2020, que si uno compara las curvas, en agosto, septiembre, octubre fue una curva muy amesetada y hoy en día es una curva muy empinada, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos que acelerar, ¿sí?, la campaña de vacunación. Digamos, venimos a un muy buen ritmo, pero desde ya limitante la disponibilidad de vacunas. Nosotros en la provincia de Buenos Aires ya vacunamos a más de 2.200.000 bonaerenses. Sí, y algunos porteños también. Y 75.000 porteños, ¿sí? Bueno, pero hay mucha gente que vive en Buenos Aires realmente y tiene su domicilio en la capital federal. Sí, claro. Y acá te hago una salvedad, tipo, nosotros entendemos también a la ciudad de Buenos Aires y al AMBA como una misma red sanitaria. Tal cual. En ese sentido, no es un dato, sí, obviamente hay que decirlo, pero no parece para nada preocupante. Claro. Lo que sí, volviendo a la pregunta que me hiciste, nosotros tenemos que acelerar la campaña de vacunación y seguir vacunando. Estamos, de estos, son 2.100.000 personas que ya vacunamos, bonaerenses vacunados. La primera meta que nosotros nos propusimos es vacunar a 6 millones de bonaerenses. Bueno, estamos a un tercio de eso, ¿no? Y la verdad que venimos a muy buen ritmo, y cada vez va a haber más y más vacunas, porque van a llegar más vacunas, porque hay más laboratorios que están produciendo vacunas. Las vacunas están entrando cada vez en un proceso de industrialización, donde se están haciendo cada vez más a mayor velocidad, y también la vacuna Sputnik de la Federación Rusa, ellos están tratando de hacerla a granel en los laboratorios de la India. Bueno, ahora tenemos la noticia que los laboratorios Richmond también van a empezar a producir esta vacuna en junio de este año. Entonces, en ese sentido, creemos que va a haber mayor cantidad de provisión de vacunas en todo el mercado mundial, así que la campaña de vacunación esperemos se acelere aún más. Y de eso va a depender mucho también de cómo venga la curva de contagio, cómo vengan los casos. Bien, tenemos un buen panorama en ese sentido por delante. Claro, y es muy gráfico cuando vemos cómo han disminuido las internaciones mayores de 60 años, ¿sí?,
y han aumentado en otros grupos etarios. Sí, ese es un toque de atención. Salvador, discúlpame, pero ya me están pidiendo que le dé el pase al panorama nacional de noticias. Esta Bien. charla para mí ha sido muy grata y me ha servido para evacuar un montón de dudas que tengo sobre la pandemia y la segunda ola en Bahía Blanca, y espero que a la audiencia también, así que no puedo dejar de agradecerte por este tiempo. Me imagino que estás con muchísimas tareas. Nuevamente, gracias por esta comunicación, Salvador Giorgi. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Era Salvador Giorgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense. Nos pasamos de tiempo. Esto fue El Ágora en Radio Nacional.